La mujer que me domina. Ay, ay. Cuidado que sale. Bueno, ¿yeah? Sale eso después ahí. Vamos. Bien, saludos como siempre a todas aquellas personas que dedican su tiempo para escuchar este programa, Criterio y Justicia con Ariel. Se ha convertido en un programa por excelencia en temas jurídicos y también sociales. En esta oportunidad cuento con el apoyo, como siempre, de mi hermano y amigo, colega Carlos Javier Medina. Carlos Javier, saludo, hermano. Buenas, Ariel, para todas esas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Este es un programa tendencia. La sociedad nos ha dado un gran apoyo, siempre indicándole que nos sigan a través de los canales de YouTube, que compartan nuestro video. Y hoy tenemos un plato fuerte, Ariel. Sí, así es. Tenemos a una persona ya muy conocida que ha estado en otras ocasiones en este programa, nuestro maestro Ernesto Manzanillo, ¿verdad? Así es. Muy conocido en el ambiente también de la enseñanza. Con él vamos a compartir estos 30 minutos de un tema muy interesante que tiene que ver con la fundación, con lo que es la nación, esa historia que está detrás de la conformación de Haití como nación y como Estado. Maestro, ¿cómo está usted? Saludos. Bueno, saludo para ustedes, el staff de este programa tan visto, y también a este pueblo internacional, porque sí. Esto ya, como había acuñado el maestro de la comunicación canadiense Marshall McLuhan en su obra La Galeza Gutenberg, en donde él pronosticó la aldea global diciendo que lo que sucediera en un punto geográfico de la Tierra se iba a saber en tiempo real, sí, en todo el mundo. Y estamos viviendo, ¿verdad? La era de la tecnología y de la tecnología de la comunicación. Eso es así. Saludos para toda esa audiencia. Gracias, maestro. Vamos a tocar el tema pautado para el día de hoy, comenzando con lo siguiente. ¿En qué momento y cómo surge Haití, ¿verdad? El pueblo, ¿verdad?, haitiano como nación, como Estado? ¿Qué hay detrás de esa formación, maestro? Para hablar y comprender la génesis del pueblo haitiano como nación, es necesario sine qua non que nosotros hagamos un recorrido por los anales de la historia a partir del 5 de diciembre de 1492, fecha en que arriba la expedición española comandada por Cristóforo Colombo Fontana Rosa, que llegado a nuestra isla, a las costas de nuestra isla, la encuentra poblada por aborígenes que, llegado en oleadas sucesivas desde Sudamérica, pueblan esta isla, a la cual ellos llamaban Quisqueya, madre de toda la tierra, y Haití, tierra montañosa. Y, o sea, eso quiere decir que la primera población de la isla de Santo Domingo, estamos hablando de la isla, no estamos hablando ni de República Dominicana ni de Haití, estamos hablando de la isla. Sí. Estuvo en ese momento conformada por diferentes culturas dentro del mundo aborigen de los indios. Ciertamente, y buena acotación, dado que no vinieron únicamente, los aborígenes eran variados. Pues sí. Aquí poblaron sobre todo los taínos, pero tuvimos ciguayos, tuvimos caribes, pero la gran cantidad de pobladores fue de los taínos. Pero entonces, ¿cómo comienza la división de la isla y esa parte oriental de la isla con la población negra haitiana? Correcto, esa es una larga historia.
y voy a solicitar que me permitan desarrollar, y en la medida en que vaya desarrollando, pues ustedes pues hacen la pregunta pertinente, tanto mi hermano Javier como mi hermano Ariel, como los manejadores de este programa, hagan la pregunta pertinente. Fíjese, les decía que para conocer el origen, la génesis de la nación haitiana, es necesario hacer un recorrido por los anales de la historia. Pues a la llegada de Cristóbal Colón a nuestra isla, inicia el proceso de construcción de la primera colonia española en América, y a la cual ellos denominan la Hispaniola. Llegado aquí comienzan la construcción de obras de infraestructura, pero también la constitución de los organismos que darían vida a la relación entre España y su nueva colonia. Una de estas instituciones lo es la Casa de Contratación de Sevilla, creada en 1503 con el propósito de regular el comercio entre la madre patria y sus colonias en América. Esta Casa de Contratación de Sevilla no era más que un monopolio comercial que procuraba obtener la mayor ganancia económica en detrimento de los productores criollos. Estos productores criollos, sobre todo los productores de la zona norte y oeste de la isla, específicamente los productores de Montecristi y Puerto Plata, y de Vallajá y Yaguana, estas dos poblaciones, estas dos últimas poblaciones enclavadas en el territorio que hoy es la República de Haití. Este comercio, que era un comercio, como ya había manifestado, tipo monopolio, daba mayor beneficio a los comerciantes españoles que a los productores criollos. Esto trajo consigo un descontento, una inconformidad al grado tal que se vieron compelidos a vender, a ofertar sus productos al mejor postor. En este sentido, a Francia, a Portugal y a Holanda sobre todo. Este comercio, que fue denominado comercio ilegal o contrabando por la Casa de Contratación de Sevilla, trajo consigo un descontento y una gran preocupación en el monarca español Felipe III, y también en el Papa León XI, ¿verdad? El cual, basado en la bula papal Pis Fidelium del 26 de junio de 1493, pues que le daba el poder a España de evangelizar a todos los pobladores de las tierras conquistadas y por conquistar. Cimentado en esta bula papal de Alejandro VI, cuyo verdadero nombre, Rodrigo Borgia, toma la iniciativa conjuntamente con el monarca de evacuar una orden real emitida, dirigida al gobernador de la isla, Antonio Osorio, y al arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Agustín Dávila y Padilla, con la finalidad de despoblar la zona norte y oeste de la isla. Esta despoblación no era más que sacarlo de allí y traerlo para la zona oriental, que es esta parte de la isla. Pero esta orden real, hermano Javier, no fue ejecutada como se solicitó en el principio, toda vez que los productores de la zona norte y oeste de la isla opusieron resistencia. ¿Y por qué opusieron resistencia? Porque no estaban dispuestos a abandonar sus casas, sus predios agrícolas y su ganado. Entonces, al no aceptar el traslado puro y simple, pues Antonio Osorio se vio en la necesidad para él, ¿verdad? Pero craso error de llevárselo a todo, traerlo hasta esta zona oriental por la fuerza. Esta manera compulsiva de ser sacado de sus predios trajo consigo una funesta consecuencia, y fue la de dejar aquella zona despoblada, cosa que fue aprovechada, Javier, por los
piratas franceses que se encontraban acantonados en la mayor isla de la Hispaniola, que es la isla Tortuga, que pertenece políticamente al territorio haitiano. Estos piratas que no eran más que ladrones, asaltantes de los mares, y que tenían una licencia de corso. Esta licencia de corso era un permiso de sus monarcas para realizar tropelías en los mares, asaltar a las embarcaciones de las potencias enemigas. Una patente de corso. Una patente de corso. Y los piratas le daban a la corona una parte de los beneficios, dinero que ellos tenían producto de la piratería. Pero eso funcionaba como especie de pago de un impuesto. Claro, ellos te daban una patente de corso, tú eras un pirata, tú ibas al mar. Era como una licencia. Una licencia. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Ustedes lo que tienen es que traerme mi parte del botín. Sí. Eso lo hacía la corona. Sí, pero sí. La isla la Tortuga es una isla con una historia riquísima. Riquísima. Incluso hay una película de Jack Sparrow Jack Sparrow. Correcto, Piratas del Caribe. Piratas del Caribe. Que está grabada en Isla Tortuga. Qué bueno que traiga esto a colación, porque muchas personas, hermano Ariel, ven las películas y no la ven con el sentido. La connotación histórica. La connotación histórica que contiene. Y esta es una película realmente histórica. Inclusive allí se mencionan personajes que ciertamente fueron reales. Sí, claro. Fueron reales. Claro que sí. Entonces, qué bueno que mencione, ¿verdad? Piratas del Caribe, porque esta fue parte de la historia de la piratería en el Caribe, y que estos piratas, volviendo al tema, hermano Javier, estos piratas franceses, en un momento de necesidad de alimento, envían una comitiva hasta la parte occidental de la isla. Y esta comitiva, cuando llega al lugar, nota que está desocupada y llevan las buenas nuevas hacia la nave nodriza, porque no solo la encontraron desocupada, sino que encontraron allí una cantidad de ganado silvestre que había quedado de la despoblación, no de la despoblación, sino de la devastación, porque el nombre fue cambiado. Vino en la carta original, en la orden real, era despoblar, sáquenlo de allí. Pero al los criollos oponer resistencia, pues tuvieron que hacerlo de manera compulsiva. Entonces tuvieron que abandonar sus predios agrícolas, su ganado, a los cuales se vio Antonio Osorio compelido a mandar a incendiar las casas, quemar las plantaciones y dispersar el ganado. Las devastaciones de Osorio. Las famosas devastaciones de Osorio, 1605, 1606, registrado en los anales de la historia con este nombre. Pero fíjese, cuando llevan las buenas nuevas de que está despoblado, hay una gran cantidad de ganado silvestre, hay plantaciones en pie y casas inclusive, pues ellos lo que hacen es que deciden instalarse en el lugar y hacen vida sedentaria allí, creando la primera colonia francesa en la isla. Y a esta colonia francesa la denominan Saint-Domingue. Saint-Domingue. Pero hay un dato importante en lo que usted está planteando, y es que muchas personas de origen internacional que analizan la historia de la isla pueden toparse, por ejemplo, con dos sociedades que son totalmente distintas. Ajá. Por ejemplo, la sociedad dominicana tiene una cultura, una idiosincrasia, una información, un color de piel. No somos racistas, sino que hacemos énfasis en esa parte, totalmente distinta a la sociedad haitiana. La sociedad haitiana tiene una cultura, una idiosincrasia, una ideología con diferencias abismales. Entonces, una de las razones que tiene que ver justamente con la formación de ambas sociedades tiene que ver con la mano de obra. Uh-huh. La mano de obra que en un momento determinado llevan a esa parte de la isla que hoy se conoce como Haití, y la mano de obra que fue sacada en un momento de esta parte de la isla y llevada a Europa, que eran los aborígenes, y luego entonces se forman diferentes tipos de colonias. Correcto. En esa parte, la opinión suya, maestro. Sí,
continúo desarrollando el tema porque precisamente la respuesta a su pregunta está dentro del desarrollo del tema y sería bueno seguir desarrollándolo. Pues cuando ellos se asientan, los piratas, que ya en este momento dejaron de ser piratas, se asentaron, ¿verdad? Hicieron vida sedentaria en la parte occidental de la isla. Hay algo que escribe la escritora que más leída a nivel mundial en español, que es la chilena Isabel Allende. Tiene una obra titulada La isla bajo el mar, que es de carácter histórico. Sí, seguidor de Isabel Allende. Correcto. Claro. De carácter histórico. Y ella expone en la página 16 de esta obra, La isla bajo el mar, dice que el trabajo de la industria azucarera era tan fuerte que extraer el guarapo y hacer los jarabes era un trabajo para bestias. Entonces los franceses, estos franceses, ¿verdad?, que eran piratas y que estaban acostumbrados a conseguir las cosas por el saqueo, no estaban dispuestos a ceder su cuerpo a la pelusa de la caña y al sol tropical de esta isla. Pues ellos se vieron abocados a comprar mano de obra esclava, mano de obra, como ya había dicho nuestro hermano Javier, traída, ¿verdad?, de África, sobre todo de la costa occidental de África, específicamente del río Gambia, de la desembocadura del río Gambia. Que es bueno, maestro, en esa parte. Mire, Isabel Allende, que su papá fue un gran personaje. Isabel Allende se enmarca dentro de la corriente marxista del materialismo histórico para ella hacer un análisis de la sociedad. Correcto. Por eso cuando ella hace ese análisis sobre la conformación de la sociedad haitiana, la sociedad dominicana, parte justamente de la lucha de clases. Que es un fundamento claro, marxista. Claro. ¿Sí? Y qué bueno que salen a relucir, ¿verdad, hermano Javier, estas inquietudes, porque también le arrojan luz a los amigos, hermanos que nos escuchan y que nos ven a través de los medios de las redes. Continuando con este esbozo histórico, este relato, ¿no? Cuando ellos comienzan a traer la mano de obra esclava desde África, a comprar esta mano de obra esclava, hubo un florecimiento económico tan grande de la isla de la colonia francesa. Saint-Domingue, que fue denominada la colonia más rica de Francia y del mundo. Sí, claro que sí. El historiador dominicano, a la sazón Fernando Pérez Memén, en su obra La Iglesia y el Estado en Santo Domingo, de 1700 a 1853, dice que para 1783 Saint-Domingue contaba con 783 ingenios y trapiches, 3.150 plantaciones de añil, 3.117 plantaciones de café y 989 plantaciones de algodón, 182 destilerías de ron. Esto significa que el progreso y el desarrollo económico con la mano de obra esclava había sido tan grande que ellos se habían visto en la necesidad de importar mayor cantidad de mano de obra esclava. ¿Se sabía en ese momento qué cantidad de mano de obra esclava había? Sí. Para finales del siglo XVIII, específicamente en 1789, teníamos 500.000 esclavos. En la parte oriental de la isla. En la parte occidental de la isla. Uh-huh. Entonces, esta cantidad de esclavos, pues trae un florecimiento económico, y ellos aprovechando el alto precio que tenía el azúcar, la caña de azúcar y sus derivados, sus sucedáneos, pues deciden traer más mano de obra esclava, pero hubo un problema. A mayor cantidad de mano de obra esclava, mayor cantidad de alzados. No había control social. No hubo control porque se sumó al trabajo arduo y duro de la caña de azúcar, se le sumó el maltrato, se le sumó la mala alimentación
que recibían los esclavos y el estado de hacinamiento en las barracas, el estado de hacinamiento que recibían. Sí, pero hay una parte que influye ahí, maestro. Primero, esa parte de la isla se convirtió en la principal exportadora de madera preciosa. Y segundo, eran los principales exportadores de pieles. O sea, estamos hablando de una sociedad en ese momento con una economía riquísima. Pero uno de los puntos también fundamentales que influyó en la necesidad de un pensamiento de emancipación, por así decirlo, de la comunidad negra, tiene que ver justamente con el pensamiento, la corriente de pensamiento del Renacimiento que venía en ese momento. Sí. Que era una corriente de pensamiento que propugnaba por la libertad de los negros y la libertad de derechos, que en ese momento se fue propagando a nivel mundial justamente por el área de Francia, y esa corriente de pensamiento que la mayoría de los negros que existían en ese momento como esclavos en esa parte de la isla eran personas que fueron educados en Francia. Entonces fueron personas que en ese momento adquirieron ese tipo de pensamiento y de manera subliminal lo fueron regando entre la comunidad negra. Fíjese, y qué difícil es, ¿verdad? Compartir una ponencia con personas tan conocedoras y tan versadas como ustedes, porque usted se me está adelantando, hermano Javier, se me está adelantando a la ponencia, y porque fíjese, eso que usted acaba de decir está un poquitito más adelante, porque esto debemos llevarlo coordinado, dado que los procesos históricos, si usted se sale un poco, entonces pierde. Hay un proceso cronológico, hay un proceso cronológico de la historia, entonces se me pierde, ¿verdad? Pero la idea central. Correcto. No la idea central en sí, sino el orden cronológico de cómo sucedieron los hechos. Pero no está de más que usted haya introducido esta parte porque arroja más luz. Cuando sigamos con la exposición del maestro, vamos a llegar a la Revolución Francesa. Correcto. Y a la incidencia de la Revolución Francesa en la Revolución haitiana, claro, que al maestro no le gusta decir el término revolución, y yo le voy a explicar por qué. Sí, correcto. Bueno, pues continuando, el hermano Javier es un hombre que cualquiera sabe. Que lee. No, es un hombre versado. Lo que pasa es que usted tiene mucho conocimiento. ¿Qué va? No. Y también tenemos algo por cuando se va a hablar de un tema, todos tenemos que documentarnos. Sí, claro que sí. El asunto, el caso está en que el hermano Javier se me ha documentado demasiado. pero vamos a seguir que el tiempo. Seguimos en el tema. Bueno, pues esta gran cantidad de mano de obra esclava trajo un problema. Y el problema fue que producto de el maltrato recibido por el estado de hacinamiento en las barracas, eran muchos. Y las barracas eran pocas, por tanto había un estado de hacinamiento, una mala alimentación y las enfermedades fluyeron. Las enfermedades que eran traídas de Europa, que también eran contagiados los negros por estas enfermedades. Los franceses tenían el antídoto, pero ese antídoto era para ellos, no para dárselo a los negros cuando se enfermaban. Por consiguiente, ellos se vieron compelidos, obligados a buscar su libertad individual y lograban escapar de las plantaciones, y cuando escapaban de las plantaciones lograban irse a las montañas y ocupar unos lugares allí denominados por ellos manieles y palenques. Sí. Desde estos manieles y palenques, hermanos Javier, ellos bajaban en la madrugada utilizando el método de guerrilla para incendiar las plantaciones de los colonos franceses. Pues esto trajo consigo una gran preocupación, una pérdida económica en los bolsillos de los colonos franceses, a tal grado que tuvieron que reunirse y tomar una decisión urgente. Y esa decisión, que aunque fue inteligente, sirvió de soga para su cuello, y fue la de importar mano de obra femenina. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Mujeres? Sí, mujeres. ¿Por qué y para qué? Con dos propósitos fundamentales. El primer propósito era
crear lazos con los negros. Pues si el negro crea una familia y tiene hijos con esta mujer, no se va a ir de la plantación. Y todo el mundo sabe que el hombre es débil por su familia. Claro que sí, y débil por su mujer. Sí. Claro. Y débil por su Usted mujer. me mira porque, muy... Usted me mira y muy débil por su mujer, porque usted me acabó... Pero la mujer es parte de la familia. Usted acabó de dar un dato ahorita muy interesante acerca de su esposa y que lo vi muy bien, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, pues es interesante. Bueno, pues esta fue uno de los propósitos. El segundo propósito fue obtener más mano de obra esclava por los nacimientos. Pues si se crean familias, pues vendrán más niños. Y como sabido es que el esclavo era propiedad privada del amo. Inclusive ellos tenían la potestad, le asistía la prerrogativa de hacer con la vida del esclavo lo que bien le pareciera. Sí, porque los amos veían a los esclavos como parte de los medios de producción. Y como objetos. Y no eran sujetos de derecho, eran tratados como objetos. Como objetos. Sí, exacto. Y como eran sujetos de derecho cuando se convertían en negros libertos. Correcto, correcto. Y qué bueno que usted, hermano Javier, habla precisamente de medios de producción. Ellos eran vistos como un medio de producción. Sí. No como un ser humano. Correcto. Entonces, esto que eran medios de producción, ellos tenían inclusive, existían 3 tipos de esclavos. El esclavo jornalero, que era el dedicado a las plantaciones, el esclavo doméstico, que era el dedicado a las labores de la casa del amo, y el esclavo de tala, que era el esclavo dedicado a las plantaciones, el esclavo jornalero, que era el esclavo que se alquilaba. El amo lo alquilaba por temporada a otros colonos en otras plantaciones, y el esclavo doméstico, que era el que desempeñaba las labores de la casa del amo. Entonces, esto trae consigo que ellos se subleven. Al sublevarse por el maltrato y crear aquellas poblaciones en las lomas, en las montañas, los manieles y los palenques, pues esto hace que ellos traigan entonces la mano de obra, como había dicho anteriormente, femenina, pero esto surgió del lazo a su cuello. ¿Por qué del lazo a su cuello? Porque la negra no tiene moño. Como diríamos en buen dominicano, es motosa, cacopelado. Pero la negra tiene el cuerpo mejor formado que existe sobre la tierra. Eso es cierto. Con unos glúteos bien parados, con unos senos puntiagudos. ¿Y por qué Javier se ríe cuando te dice Javier eso? Se ríe como maliciosamente. Él se está imaginando la negra. Lo que pasa es que cuando tú verificas la historia de los colonos, hay una negra de por medio. Hay una negra de por medio. Y hay una novela muy famosa que cuenta la historia, cómo se daba en ese momento. Raíces. Que es la de Chica da Silva. Chica da Silva, Raíces, y también la de Doña Bella. Sí. No sé si tú eres viejito. Sí, sí. Si tú la viste. La de Chica da Silva. Sí. La de Chica da Silva. Sí, bueno, porque esa la repitieron. Que Javier me vio desnudo a mí. Sí. Sí. Es verdad. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Sí. Cuidado, que eso se puede prestar a confusión. No digo, eso es hablando en términos de edad. O sea, oye, pero, me vio chiquito. El programa está bueno. Sí. Estamos gozando. Seguimos con las curvas de las negras. Pues esta negra tenía una fisonomía, ¿verdad? Un cuerpo escultural. Dios se esmeró al formar a la negra, porque déjeme decirle que los negros también son hijos de Dios. Claro que sí. Déjeme dar un dato en esa parte. Sí. Sabes que, y aprovecho, no es del tema, pero es muy importante que lo diga, producto de lo que usted dijo en ese momento. En el 1922, este luchador por los derechos de los negros en Estados Unidos, Martin Luther King, le hizo una pregunta a su mamá en ese aspecto, y le dijo: mamá, pero ¿será que los negros no somos hijos de Dios? Claro. Qué bueno que verdad que trae esta. Martin Luther King, un héroe que, oiga, se inmoló. Sí. Y creo que debemos emular
emular estas acciones, claro, estos pensamientos, porque, oye, estamos viviendo en una sociedad que nos duele de ver cómo la transculturación lo ha ido convirtiendo en zombie, en robot. No tienen no tienen un pensamiento lógico, no piensan. Tienen, oye, hasta dónde ha llegado la sociedad de la juventud de hoy a tener, ¿verdad? Como hombre o mujer a seguir a Toquicha. Lamentable. Pero vamos a dejar esa parte. Vamos a dejar esto que continuar con la historia. Bueno, pues esto, como le había dicho, de la negra y de su cuerpo maravilloso, trajo la soga al cuello, ya que porque la negra, a más de su cuerpo, tenía unos pasos tongoneados. Al caminar tenía un tongoneo sabroso, ¿verdad? Que llamó poderosamente la atención. Los colonos. Llamó poderosamente la atención de los colonos al grado tal de despertar la libido. Sí, claro, de despertar el deseo sexual. Y como era la que tenía a la mano, pues se llegó a ella. Y el embarazo que surge trae un nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento, el niño que nace, no es ni africano ni francés. Es un híbrido por ahí. Es un híbrido. Es una mezcla biológica, ¿verdad? Y no me diga que de ahí sale el haitiano. Precisamente. Atención país, como diría Tolentino. Sí. Bueno, atención mundo, porque ya lo dijo Marshall McLuhan. Sí. Lo que estamos nosotros diciendo en este momento a nivel mundial ya lo están viendo. Fíjense qué cosa. Se llega a la negra. El niño que nace no es ni francés ni africano. ¿Y qué es entonces? Ahí nace el mulato, que se conoce como el haitiano. Ahí están el cimiento. Entonces ahí está el origen, la génesis, Javier, del pueblo haitiano como nación. Este es el principio del pueblo haitiano como nación. Y el pueblo haitiano como nación viene no de la negra importada como esclava, con el negro importado como esclavo, no, sino de la mezcla del francés con la negra africana. ¿Y por qué proliferó tanto y creció tanto en los nacimientos de este tipo? Porque la esposa del colono no estaba en condiciones de dejar la gran ciudad, la urbe francesa desarrollada, para venir a matar mosquitos a una colonia agrícola. Por consiguiente, estos hombres, Javier, pasaban la mayor parte del tiempo solos. Y al verse ya con esta morena, con un cuerpo tan hermoso, con un tongoneo tan hermoso, tan bello, dicen, bueno, para allá que voy. Porque mire, el glúteo, los glúteos paraditos de la negra y esos senos que parecen dos misiles para ser disparados, llaman la atención y despiertan la libido del amo. Decía Balaguer en su obra La isla al revés que la comunidad negra, refiriéndose específicamente a los haitianos, era una comunidad extremadamente prolífera. Claro. Muy prolífera. Pero es tan prolífera que aquí se invierte. Bueno, ahora ha disminuido un poco con el caso de las migraciones, de la salida, ¿verdad? Del control migratorio que hay. Pero aquí se estaban gastando miles y miles de millones en parturientas haitianas. Sí. Porque ellas son prolíferas. Pero mire, eso sí. Hay un dato importante, y es que hay muchos personajes de la historia de Haití, como es Toussaint Louverture, por ejemplo, que fueron personajes que no nacieron en Haití, fueron personajes que lo trajeron de Asia, de África. Toussaint Louverture llegó chiquito a Haití y fue educado por franceses. O sea,
la comunidad haitiana nace de la forma en como usted lo está estableciendo claramente, pero hubieron personas que participaron en la historia de Haití, que tuvieron un nivel de participación de primer rango, que vinieron pequeños de África y los franceses lo educaron allá en esa tierra. Bueno, Máximo Gómez era dominicano y mira lo que hizo en Cuba. Sí, Cuba. Claro. Vamos a seguir porque el tiempo nos apremia con la historia. Sí, vamos a concluir, vamos a tratar de concluir lo más rápido posible. Fíjese, entonces a raíz de esto, esta comunidad, ¿verdad?, creció tanto, ¿verdad?, que don Fernando Pérez Memén, en la citada obra La Iglesia y el Estado en Santo Domingo, en 1700 a 1853, expone que para finales del siglo XVIII, específicamente en 1789, la colonia francesa de Santo Domingo contaba con una población de 525.000 habitantes. Y de estos 525.000 habitantes, 500.000 eran africanos, mejor dicho, esclavos, entre africanos importados y nativos mezclados entre francés y africano. Ahora bien, desarrollo económico de Francia, que la coloca como la colonia más rica del mundo, también, ¿verdad?, trae consigo el que los esclavos deseen ser libres, deseen emanciparse. Y de allí que necesitaban ellos, aunque ya eran mayoría, 500.000 frente a 25.000, necesitaban un aliciente, una chispa que encendiera la hoguera de la revuelta. Y esta chispa se la regaló la Revolución Francesa. De allí sale evacuada el derecho de las gentes, la Declaración del Derecho de las Gentes, que hoy se conoce como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los esclavos tomaron consigo esta gran idea, ¿verdad?, esta evacuación de los derechos humanos, afirmando que ellos también, como humanos, tenían los mismos derechos que los amos y por consiguiente se sublevan. Pero antes de la sublevación hay un hecho que es necesario mencionar aquí, Javier, y que usted me hizo mención en off, y fue la ceremonia vudú que se realizó en Monte Caimán, una ceremonia en donde los negros alzados, revelados, hicieron un pacto con sus divinidades y le solicitaron que si los libraba de la mano de la esclavista, pues ellos le iban a servir de por vida. Y esta ceremonia vudú, con derramamiento de sangre de un cerdo, oficiada por 3 personajes, un brujo jamaiquino llamado Dottie Bookman, correcto, Dottie Bookman, una sacerdotisa africana llamada Cecil Fatiman, y estaba también otro negro denominado, ahora el nombre no me llega, pero fueron 3 sacerdotes vudú que realizaron esta ceremonia. Y a partir de esta ceremonia, entonces, inicia lo que se denomina en la historia como revolución de los haitianos. Nombre que no me gusta utilizar porque toda vez que en ese momento no existía una nación ni un gentilicio con el nombre de haitiano. Por consiguiente, hablar de revolución haitiana es hablar impropiamente. El tema de la revolución haitiana, a partir de la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, porque más adelante que se denomina el concepto de los derechos humanos. A partir de ese momento, cuando Haití deciden, a través de las personas que lo dirigían en ese momento, deciden hacer acopio de esa declaración y de la abolición de la esclavitud y adentrarnos en esa historia, a partir de ahí, eso requeriría de 4 o 5 programas. Ciertamente. Sí. Y déjeme decirle, yo estoy a su disposición, porque yo creo que en la medida, hermano Javier, hermano Ariel, que el pueblo se empodere de su historia, en esa misma medida va a crecer
el sentimiento patriótico. Y nosotros necesitamos elevar los niveles de patriotismo en este pueblo dominicano, en estos tiempos tan difíciles. Nosotros sabemos, amamos al pueblo haitiano, pero sabemos y conocemos la idiosincrasia del pueblo haitiano, que este es un pueblo que le gusta culpar al otro de sus desgracias y que muerde la mano de aquel que le da la comida. Yo propongo que con ese tema haitiano podemos hacer algunos en vivo, sí. Eso nos da más tiempo a nosotros. Correcto. Claro. Y la gente se conecta y puede interactuar con nosotros en tiempo real. Vamos a organizar eso porque ese tema es un tema muy apasionante que puede motivar incluso la participación rápida de la gente mientras estemos compartiendo el tema. Yo creo que estamos edificados sobre cómo nace. Sí, así nace. Recuerden que ya la parte correspondiente es el nacimiento del pueblo haitiano como nación. Sí. Ahora, el surgimiento del pueblo haitiano como Estado, ya ese es otro tema. Exacto. Que se nos acortó por acaso este tiempo. Ese tema, el surgimiento del Estado haitiano. ¿Podríamos traerlo? No, lo vamos a traer. Bueno. Para que esa sea la segunda parte de esta exposición. Correcto. Y lo vamos a hacer para la semana que viene, correcto. Después que se agote el tiempo de circulación de esta primera parte. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Es una historia que se debe conocer porque está ligada también a la historia de la República Dominicana en sus inicios. Y no solo eso, que este criterio y justicia con Ariel, sí. que tiene una filosofía jurídica, las bulas papales son parte del derecho. Son parte del derecho. Claro. La Constitución haitiana es parte del derecho. Sí, y también la misma situación de la esclavitud, porque para los colonos, los colonos tenían un derecho de propiedad sobre los haitianos. Correcto. ¿Entiendes? Incluso era penalizado en su momento si usted sustraía a uno de esos esclavos, porque se podían quejar y todo eso. Pero, o sea, había todo un sistema jurídico. Pero además, quienes traen los códigos a la República Dominicana, ¿quiénes son? Sí, son los haitianos. Sí, los franceses y todo eso. Pero bien, gracias por participar con nosotros. ¿Por dónde nos vemos? Pueden vernos a través de los canales de YouTube, pueden vernos a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, animándolos siempre a que vayan a nuestro canal, vean los videos, lo compartan y haciéndole énfasis en este podcast porque es muy, muy, muy importante. Bien, gracias a todos, maestro. Saludos. Bueno, pues saludos y despedida hasta luego, ¿verdad? Sí, porque nos vemos pronto. Continuamos. Sí, hasta la próxima. Este espacio llega gracias a la firma de abogados Gómez Rubio Asociado, una oficina de abogados que cuenta con profesionales capacitados en diferentes áreas del derecho. Estamos ubicados en la avenida Antonio B. Suberví, número 25, sector Blanquizales, Barahona. Siga en sintonía con este programa Criterio y Justicia con Ariel.